Buenas tardes, estudiantes de sexo básico. Espero ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy daremos inicio a una nueva clase de historia, principalmente focalizado en esta oportunidad en el tema de los deberes. Pero antes que ir con los deberes, tenemos que hacer una pequeña retroalimentación de algunas cosas que hemos ido viendo y de cierta manera estructurando la última semana. Primero que todo, recordar, chicos, que ustedes conmigo han realizado hasta el momento 3 trabajos. Uno que fue una guía que se entregó en la escuela, una guía de entrega digital que se llama Guía de Historia número 2 y el trabajo interdisciplinario que fue el trabajo que se hizo con la profesora Carmen de Lenguaje. Por favor, de aquellos estudiantes que todavía no se ponen al día con esto, vayan haciendo entrega de estos trabajos para poder tenerlos dentro del registro y así ustedes puedan tener sus evaluaciones correspondientes. Dicho esto, chicos, entonces vamos a pasar con lo que es la revisión o retroalimentación de contenido a partir de las actividades que les di del texto escolar de sexo básico. Entonces, la primera parte de las actividades, principalmente la página 23, se refería a lo siguiente. La pregunta 1 respecto a un recurso, era el recurso 1 preguntaba: ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a vivir en una sociedad justa? Principalmente, chicos, porque al respetar los derechos se garantiza que en todo sentido las personas puedan estar en pleno ejercicio de todas sus libertades o todas las cosas que a ellos les corresponde por el mero hecho de ser humanos en este caso. Los derechos, cuando son respetados en una sociedad, contribuyen a que estas sociedades trabajen de mejor manera y más amena, porque de cierta manera hay dos conceptos que se eliminan. El concepto de lo impuesto y el concepto de principalmente esto de las limitaciones excesivas. Por lo tanto, al tener derechos, tenemos la garantía para poder participar en sociedades más comunitarias. La pregunta número 2, referente a este mismo recurso, hablaba de lo siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre la democracia y los derechos que aparecen en los discursos? Principalmente, chiquillo, entender que la democracia, como hemos visto en ocasiones anteriores, se refiere a un sistema político que permite la participación de un amplio número de sectores o voces dentro del territorio. Es el concepto de la representatividad. ¿Qué tiene que ver esto principalmente con el concepto de los derechos? Que si nosotros, por ejemplo, garantizamos a una sociedad bastante distinta que pueda opinar, que pueda expresarse, claramente estamos dando cabida a que la gran mayoría pueda recibir o respetar sus derechos. La actividad número 3 mencionaba principalmente: nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna, explica tu respuesta. Uno de los derechos que se vulnera con la esclavitud moderna, claramente, chiquillos, es el derecho a la libertad de movimiento. Este derecho es uno de los derechos fundamentales y que ustedes podrán darse cuenta que esta misma pandemia hoy por hoy nos priva en parte de este derecho, pero también entendiendo que acá hay un concepto súper importante: el bien común es importante en algunas situaciones, hay que tenerlo presente para tomar determinaciones que quizás pueden considerar algunos vulneran derechos, pero que tienen que ver mucho con el respeto de la totalidad o de la comunidad. La cuarta pregunta de la página 23 dice: ¿qué piensas que significa la frase "no por estar enjaulado pueden cortar tus alas"? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos? ¿Por qué? Principalmente la frase apuntaba a que hay una presunción o hay una imagen que dice que una persona al entrar a la cárcel necesariamente tiene que perder casi todos sus derechos y tienen que ser vulnerados el derecho a la vida, el derecho a la expresión y un sinfín de derechos. Sin embargo, por declaraciones internacionales de organismos de derechos humanos, toda persona independiente de su condición, en este caso estar encarcelado, no pierde sus derechos. Esas personas siguen siendo humanos igualmente, no es porque estén encerrados, ellos dejan de ser humanos. De hecho, esto principalmente que tiene que ver con que ustedes deben considerar que los derechos humanos, insisto, son hechos al humano sin... Ya, chicos, respecto a la otra actividad que era la de la página 29, se planteaba lo siguiente. La pregunta número 1 nos preguntaba si se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principalmente, si ustedes revisaban la tabla que está en la página 24, se podían dar cuenta principalmente de que esto es así. De hecho, muchos de los aspectos que tenemos nosotros en nuestra actual Constitución se basan en los principios de la Declaración de los Derechos Humanos y otros principios políticos que establecen o organizan el mundo. Por lo tanto, en esa pregunta lo que ustedes tenían que hacer especialmente es revisar la tabla y completar según los datos que estaban establecidos ahí. Pero la respuesta siempre, chicos, es que sí, nuestra Constitución se inspira en la Declaración de los Derechos Humanos. Luego, había que elaborar un discurso, disculpen, respecto al rol de la educación en la sociedad. Bueno, principalmente
esto mismo que estamos viviendo nosotros hoy día es súper importante porque hay que entender que la educación es un valor es como un derecho súper fundamental en este sentido, porque nos permite a nosotros obtener herramientas para desenvolvernos en la sociedad y poder estar atentos a cada uno de los factores de cambio que esta misma sociedad va promoviendo. Imagínense, vivir esta misma pandemia sin una educación como tal nos tendría en una situación un poco más complicada, de hecho sin avances científicos, sin medidas políticas y un sinfín de temas que claramente la educación aporta. Para ir terminando con el tema de las actividades de la clase anterior, chicos, comentar principalmente lo siguiente. En la letra C, ¿cuál es la idea principal del recurso 2 y qué plantea el discurso con respecto al rol de los ciudadanos en la defensa de los derechos humanos? Chicos, o sea, no hay mejor abogado, por decirlo de alguna manera, para los derechos de las personas que los propios ciudadanos. O sea, si no hay una persona que esté pendiente de estos derechos humanos, que si bien están escritos en un papel, están redactados y son en teoría conocidos por todos, nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de un rol protagónico y entender que tenemos que velar por la protección de ellos mismos. Los ciudadanos, insisto, deben ser los principales jueces y los principales abogados a la hora de entender la defensa de los derechos humanos de las personas. Los derechos por sí mismos, chiquillos, e insisto, están en un papel, pero si no hay una persona que se encarga de protegerlos, estos no se protegen. ¿Ya? Por último, ¿por qué la OEA ha destacado la importancia de los derechos humanos para la democracia? ¿Y por qué Margaret McCaul invita a los estados de la OEA a reiterar su compromiso? Principalmente, chiquillos, porque estas entidades, al englobar a la gran cantidad de los países y estos países sentirse suscritos o estar sumados a esta línea, de cierta manera logran mantener un plan, entre comillas, mundial para que se respeten los derechos. De esta manera, independiente del lugar donde tú estés, hay una institución que vela por la protección de tus derechos. Ya. Los deberes, chiquillos, es la temática de la clase de hoy. Los deberes, como se indica en esta pequeña pizarra, responden principalmente a responsabilidades. ¿Qué significa eso? Principalmente que al ustedes llevar a cabo sus deberes, están llevando a cabo una acción que ustedes mismos determinan hacer y que además esta acción que ustedes mismos determinan hacer tiene un efecto en el actuar de otros. La responsabilidad principalmente parte, como bien se indicó hace unos segundos atrás, por uno mismo. Y esa responsabilidad desde uno mismo va a tener una consecuencia en el resto. De hecho, insisto hoy tratando de dar vuelta a esta idea. Al hacer nuestros deberes, estamos cumpliendo con responsabilidades que son propias de cada uno de nosotros. Acá la responsabilidad o el deber no es una obligación. Y eso es súper importante que ustedes lo entiendan. Es una responsabilidad que cada uno debe asumir. Si por ejemplo en este caso ustedes deben hacer un deber como hacer una actividad, no es porque los obliguen a hacer una actividad, es un deber para ser responsable con algo mayor que en este caso son sus propios procesos de aprendizaje. Siguiendo con la línea de lo anterior, los deberes buscan el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nuestros actos o nuestras responsabilidades nos corresponden a cada uno de nosotros, hay que entender también que estas responsabilidades muchas veces tienen que ver con un bien general, que al llevar a cabo nosotros nuestras acciones o nuestros deberes de manera responsable, estamos aportando al bien común de toda la sociedad. Por ejemplo, en este caso, ustedes como niños, cuando cumplen con sus deberes asociados al tema de los estudios, están contribuyendo también a que el resto de la sociedad siga funcionando. ¿Por qué? Porque ustedes cumplen con un deber fundamental que es mantener el desarrollo del mismo modelo. Por ejemplo, hablando de otros deberes que tienen que ver principalmente con el resto, hay un deber súper importante que ustedes en algún momento ya lo han hecho o lo van a hacer de otra manera más directa, tienen que pagar impuestos. Bueno, los impuestos son un deber, pero ¿qué tiene importante este deber? ¿Por qué tiene que ver con una responsabilidad? Que ustedes se preguntarán. Principalmente porque al pagar impuestos, nosotros cumplimos con el deber de aportar al Estado para que el Estado siga o tenga dinero para beneficiar a toda la sociedad. En este caso, el bien común. Vuelvo a decir, o vuelvo a mencionar, los deberes, insisto, son acciones propias, pero siempre van a tener su cuota de responsabilidad sobre el resto.
Por último, chicos, entender que los deberes en sí mismos también son una variable que nos permite garantizar el respeto de los derechos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de cierta manera responsables con nuestros deberes, con nuestro accionar, también vamos a entender que dentro de nuestros deberes está uno tan fundamental como el deber de respetar al otro. Y esos deberes claramente contribuyen al respeto de los derechos de cada uno. Insisto, por ejemplo, cuando un profesor entrega educación, está cumpliendo con un deber quizás. Pero ese deber a su vez también está garantizando el derecho de ustedes a educarse. Si no, por ejemplo, no sé, un periodista cumple con su deber de informar, está bien, está cumpliendo con su deber y su responsabilidad, pero también está garantizando un derecho, el derecho, por ejemplo, a que nos podamos informar o podamos generar nuestras propias opiniones, y así sucesivamente. Chiquillos, los deberes no son obligaciones, y eso es lo que ustedes deben entender. Los deberes son responsabilidades con el otro, responsabilidades con nuestra sociedad, responsabilidades con nuestras familias, vecinos, amigos. Respetando nuestros, o cumpliendo en realidad con nuestros deberes, nosotros estamos aportando también para contribuir al respeto de nuestros derechos. Bueno, chicos, hoy la actividad se va a realizar a partir de lo que es el texto escolar, la página número 29. Y se va a centrar principalmente, chicos, en lo que es el análisis de una historieta que sale en la página 28 y dos fuentes, una escrita y una fuente visual, que salen en la página 29. A partir de ello, ustedes deberán contestar lo siguiente. Primero, ¿por qué los protagonistas del recurso 1, el cómic o la historieta, se sienten tristes y cansados? ¿Crees que al cumplir con los deberes aportamos a construir una sociedad mejor? Para ello, ocupen lo que les dije en la clase de hoy y también lo que ustedes pueden reflexionar a partir de ustedes. Número 2. De acuerdo al recurso 2, la fuente escrita, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a la sociedad? Da un ejemplo. Insisto, básense en las cápsulas que yo les estoy enviando con este contenido y además ustedes también, chiquillos, entreguen ejemplos de cómo nuestras propias acciones o nuestros propios deberes contribuyen al resto. Número 3. Con respecto al recurso 3, la imagen, ¿qué tipo de fuente es? Ya les di una pista. ¿Por qué el personaje de la imagen le ha fallado al planeta? ¿Cómo cumplen tú con este deber con el medio ambiente? Básense principalmente, chiquillos, en lo que es una conciencia ambiental para responder a esta pregunta. Ambiental es el cuidado de la naturaleza. Por último, en tu cuaderno escribe 2 deberes que tienen las personas por cada uno de los siguientes derechos. Derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y derecho a opinar libremente.